Buen día, bendiciones, ¿cómo están? Me alegra muchísimo que estés aquí hoy en la iglesia. Puedes saludar a alguien y decirle, me alegra que estés aquí en la iglesia. Dile, la vamos a pasar genial juntos. La vamos a pasar muy bien en el nombre del Señor. Sí, le damos la cordial bienvenida a todas las personas que nos visitan, a las personas que se conectan por nuestro canal. Un fuerte aplauso para ellos. Que Dios les bendiga. Estamos en esta serie llamada Felices pero Vacíos. Esta es la segunda entrega y me alegra compartir contigo este tiempo. Esta serie está basada en Filipenses capítulo 2, quien colocándonos en contexto tiene que ver con una carta que escribe Pablo desde la prisión, estando en cadenas, estando con bastantes padecimientos físicos y emocionales, pero él decidió escribir del gozo, pudiendo haber tenido la autoridad de colocarle esa carta, la carta de la depresión, la carta de la tristeza, decidió llamarla la carta del gozo. Y más de 19 veces aparece la palabra gozo en solo 4 capítulos. Y nos demuestra o nos enseña que el gozo verdadero es el que dura, el que perdura a pesar de las circunstancias. Nos demuestra que las circunstancias, nuestro gozo no depende de las circunstancias, dependen de una relación viva con Jesucristo. Y es lo que nos llama a reflexionar y a tener claridad en el corazón. Esta serie habla de esto y la primera entrega tenía que ver con esas barreras para el gozo, esas cosas que a veces nos levantan obstáculos o impedimentos para el gozo, como el cómo estoy viendo la vida, qué mirada le estoy dando a las circunstancias, si es una mirada fatalista, si es una mirada aplastante o es una mirada de fe, que si veo que aunque tengo un padecimiento, Dios puede usar eso para bien. También hablábamos de el por qué vives, puede ser o es una barrera, el no tener claro el por qué y para qué vivo. Cuando yo vivo, no estoy atento, claro en el por qué vivo, no tengo un propósito, lo que estoy es sobreviviendo. Pero para vivir plenamente, debo tener claridad en el por qué y para qué vivo. Y también en qué confías, porque la confianza no solo se demuestra con la boca, sino con mis acciones, con mis decisiones. Y en quién confías también viene siendo una barrera, cuando confiamos más en personas o en uno mismo antes que en todo lo puede. Mira, hay 2 tipos de personas que conectan con la iglesia, con Dios. Son los que confían en el que todo lo puede y los que confían en sí mismos, en otras personas y simpatizan con Dios. ¿En cuál estás tú? Porque eso va a determinar los resultados, va a determinar la acción que Dios quiere hacer en nosotros. Y hoy quiero que conversemos, quiero traerles un mensaje titulado sobre esta misma serie, pero esta entrega, el cómo redescubrir la alegría, cómo recuperar el gozo por la vida, cómo poder nosotros recuperar eso que algún momento sentimos que se había perdido y cómo mantenerlo vivo y estable. Y para eso quiero que comencemos con esta pregunta. ¿Alguna vez has perdido algo importante y no sabes cómo ni dónde? A ver, ¿cuántos aquí son conocidos por perder las cosas y no saben dónde las colocan? Para ver la mano levantada. Ah, no soy yo solo. Gracias. ¿Sabe? Por perder las cosas y no sé dónde están. Mira, en lo personal yo soy bueno. Cada vez desarrollo mejor la habilidad de perder las cosas. Existe algo, no sé si ocurre en su casa, pero en mi casa, entre mi esposa y yo, siempre le digo, ¿dónde está el cargador? Con voz de autoridad, porque yo sé que alguien me lo movió de donde yo pensé que estaba. ¿Dónde dejaron eso? Estaba aquí. Y Andrea me responde, si hubiese colocado ahí, ahí estuviera. No. Alguien lo agarró, se me perdió el cargador. He comprado 3 y después aparecieron los otros viejos. Pero el detalle es que no sé dónde lo puse. Ha pasado con un pendrive. La tapita de los pendrive siempre se pierden, pero el pendrive. Con unos lentes
Y son cosas que repentinamente nos damos cuenta, llegamos a un lugar, ¿dónde está? Se fue, no está. Y pasa algo, no sé si a los hombres también le pasa esto, que cuando le digo a Andrea dónde está tal cosa que estaba ahí, no, Gonzalo, si estuviera allí, lo hubiese puesto ahí y estuviera, búscalo en donde estudiaste, porque seguro está allí, en el escritorio, en esa parte allí. Voy allá, reviso, no está. Llega Andrea, aquí está. ¿Pasa o no pasa? Y es porque muchas veces tenemos, y yo digo, es que estoy desarrollando esa habilidad maravillosamente. Y ¿sabe? Así muchas veces nos pasa con la alegría. A una gran diferencia, que no sabemos dónde la colocamos y por eso es muy difícil recuperarla. Y te preguntaba eso, ¿alguna vez has perdido algo importante o que necesitas para tu diario vivir, para funcionar bien, y luego no sabes cómo ni dónde fue eso? Y mira, mi esposa siempre me decía eso, si lo hubiese colocado ahí, ahí estará. Pero en relación a eso, así pasa cuando perdemos la alegría. No sabemos dónde ni cómo la perdimos exactamente. Y por eso no sabemos cómo recuperarla. Y hoy hablaremos de eso, de cómo recuperar la alegría por vivir. La alegría según tu contexto de etapa de vida actual. Si eres casado, soltero, estás ya en una etapa adulta, pero cómo recuperar el gozo por la vida, porque Dios nos llamó a paz y a vivir en gozo y bendición. Amén. Mira, el caso de perder las cosas es muy diferente al perder la alegría, porque el perder las cosas puede ser cuando me monto en el carro y digo, ¿dónde dejé tal cosa? Ah, no está, y no sé ni dónde lo dejé. En cambio, la alegría no se pierde de un día para otro. Se va desvaneciendo día tras día, tiempo tras tiempo, vez tras vez, hasta que despiertas un momento y ya no la sientes, ya no está. Pero no es algo que ocurrió repentinamente. A menudo se va desvaneciendo lentamente con el tiempo, con las decisiones, con el desgaste emocional, hasta que despertamos un día y ya esa fe no está, ya esa fe no se prende, no se enciende y la alegría tampoco se siente. Por eso quiero que podamos revisar los ladrones de la alegría. Ladrones, cosas y personas que pueden robar la alegría sin darnos cuenta. ¿Sabes? Hay personas como ladrones que funcionan como ladrones de la alegría. Hay circunstancias que también pueden provocar que se te pierda la alegría o el gozo por la vida. Pero también la vergüenza porque estás en un error, porque estás en una falla constante, en un pecado no resuelto. Y eso te avergüenza de ti mismo y no te permite vivir la alegría que Dios tiene para ti. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Es poder ver, ¿cuántos saben que hay personas, sin darte cuenta, dándote cuenta, que te roban la alegría? Un compañero de trabajo que llega con aquella buena actitud para trabajar, con una buena perspectiva, y nada más esa persona abre la boca, suelta una queja, suelta algo malo, y enseguida sientes que la alegría con la que despertaste, con la que hiciste el devocional, con la que oraste, ¡fuácata!, se fue. Igualmente pasa con las circunstancias, una llamada y te dan esa noticia, algo que ocurrió que no dependía de ti, puede funcionar como factor que roba la alegría que Dios quiere que permanezca y perdure para siempre. ¿Qué tal la vergüenza? La vergüenza sobre decir, mira, yo no soy digno de esto, de estar en el Señor. Una persona que vive avergonzado, la palabra de Dios dice que Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Pero muchas veces avergonzados por errores del pasado, que ya llegué a Cristo y me perdonó, y eso funciona como ladrón de la alegría. También si estoy recurrentemente cayendo en un pecado y no lo resuelvo porque realmente no me he determinado, esa vergüenza que solo está en tu corazón va a afectar tu alegría. Entonces es importante tenerlo claro en el corazón y descansar en su gracia. Por eso quiero que podamos ver qué pueda estar robando mi alegría, qué pueda estar afectando, qué me está dejando vacío.
yo creyendo que estoy feliz, pero realmente termino vacío. Y uno tiene que ver con esto. La alegría puede perderse. Esta es la buena noticia de hoy. Esto es lo que vengo a traerte de parte del Señor. La alegría puede perderse, pero en Dios siempre hay un camino para recuperarla genuinamente. ¿En Dios qué? No a veces. En Dios siempre hay un camino para recuperar tu alegría de una forma genuina. ¿Recuerda lo que significa regocijo? Revolver, gocijo, gozo. Siempre puedes volver a la fuente de gozo, a la fuente que te devuelve el color a tus días, la claridad a tus pensamientos, la fuerza y el vigor de tu pasión por las cosas que te gustan, que obran para bien. Entonces, la alegría puede perderse, sí, por las circunstancias que nos rodean, por las personas que a veces nos rodean, por la vergüenza propia interna, puede perderse. El detalle está que yo decido si se queda perdida o la recupero en el único camino que Dios da, que es su presencia, es su palabra y es la conexión con Él y con otros. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 2, hoy estaremos hablando de Filipenses 2, algunos versículos, no todos, pero tiene que ver que nos da datos. Hoy hablaremos de 4 claves para recuperar la alegría y el gozo por la vida según Filipenses capítulo 2. Y ahí nos muestra esas claves para recuperarlo. Quiero que lo anotes, ¿sabes? Quiero que lo anotes. Si no eres de los que tomas notas, empieza hoy. Empieza hoy a tomar estas notas de las 4 claves. Mira, si hay algunas áreas en tu vida donde la alegría es baja, ¿cómo recuperarla? Si hay alguna área de tu vida, por ejemplo, el matrimonio, y la alegría en el matrimonio es baja, pregúntate, ¿cómo la recupero? Si la alegría por mi trabajo, que hasta ahora es el sustento para mi casa, he perdido la alegría en mi trabajo, ¿cómo recuperarla? Si has perdido la alegría en tu servicio a Dios, en tu forma de vivir en comunidad con tus vecinos, si has perdido la alegría, la pregunta hoy, ¿cómo la redescubro? ¿Cómo recupero la alegría que me pertenece por herencia en el Señor? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En tu herencia, es tu herencia como hijo de Dios. Oído, el gozo no es algo que tú reclamas, es algo que ya Dios pagó por ti, pero dejo que tantas cosas me la roben, que tantas cosas me la afecten, me la contaminen, y hoy hablaremos de eso, de cómo recuperarla. Según Filipenses capítulo 2, vaya conmigo al verso 3, cuando dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad valoren a los demás por encima de ustedes. La primera clave de hoy para poder recuperar la alegría y el gozo de la vida en el Señor es hacer todo con humildad. Mira el llamado de Pablo. Le está diciendo a los creyentes que están en Filipo, no hagan nada por rivalidad, por contienda, por egoísmo. Egoísmo significa solo pensando en mí. No hagan nada solo pensando en ti. Haz las cosas con humildad. ¿Y qué es humildad? Humildad, bíblicamente hablando, según el contexto y la exégesis de este texto, tiene que ver, no como lo hemos aprendido nosotros, que si es humilde, creerse menos que los demás, que todo está por encima de él. No es esa humildad. Es falsa esa humildad. La humildad de la palabra de Dios tiene que ver con una connotación con la palabra llamada humus. ¿Saben qué es humus? Los que trabajan en la agricultura saben qué es humus. Humus es tierra, tierra. Y en este caso habla la humildad como humus, como esa tierra que se nos pega en los pies, que ensucia nuestros pies, pero también ensucia los pies del otro. Y por eso regularmente necesito limpiar mis pies del humus y también ayudar a otros que limpien sus pies y también dejar que otros
puedan limpiar los míos. ¿Me entiendes? Humildad tiene que ver con reconocer que a mí se me ensucian los pies, pero también reconozco que a ti también. Y Dios lo sabe. Humildad lo aprendí así. Es tener un concepto claro de quién soy y respetar eso, pero también estar consciente de quiénes son los demás y respetar eso, pero estar más consciente de quién es Dios por sobre todas las cosas. Y eso es humildad. Te quiero dar un ejemplo vivo sobre humildad, sobre lo de humus. Jesucristo, cuando iba de camino con sus discípulos al aposento alto, ellos, los discípulos, iban discutiendo un asunto. Mira, Él es el Mesías, de esto no hay duda. Para ellos, ser el Mesías significaba, es el rey sobre Israel. Y nosotros, que somos su equipo principal, su equipo primario, somos sus ministros. Por eso la palabra apóstol. La palabra apóstol significa, para el imperio romano y para la connotación que ellos estaban entendiendo, significaba somos enviados del rey, somos sus ministros. Y ellos iban discutiendo de camino al aposento alto esto. Mira, ¿quién es el más importante? ¿Quién se va a sentar a la derecha de Jesús y a la izquierda de Jesús? Porque los ministros tienen niveles en los gobiernos. Ministro de Defensa, ministro de Hacienda, de Finanzas, el ministro de Cultura, el ministro de Ambiente tal vez, que no ganan igual y no tienen el mismo peso de responsabilidad para decisiones soberanas de una nación. Y ellos estaban discutiendo ese tema. Jesús sabía, pero al llegar al aposento alto, Él se coloca un paño como delantal y les dice, hemos caminado un buen trecho, le voy a lavar los pies. Señor, tú eres el Mesías. Y Él da una declaración. Yo soy el Señor entre ustedes, pero hoy les voy a lavar los pies. Nuestros pies llenos de humus. Hemos transitado una vía llena de estiércol. Tú has pisado estiércol y yo también. Hemos pasado por charcos, pero yo voy a lavar tus pies. Y está diciendo, yo soy el Señor, pero no se me quita nada, no pierdo nada, tratándote a ti como más importante que yo. Y al vivir con esa humildad, puedo mantener el gozo y no se me pierde. Pero cuando mi postura es, yo soy más importante que los demás, o yo soy inferior a los demás, voy a siempre a perder la alegría y el gozo. ¿Cuántos me entienden? Y el Señor nos da una lección a nosotros y a ellos en ese tiempo sobre la verdadera humildad. Esa persona que vive contigo tiene los pies llenos de tierra. Esa persona que está sentado a tu lado, tú mismo, tenemos los pies llenos de tierra por un transitar en las sandalias con el cuero, la madera, el sudor y el polvo y todas las cosas de la vía. Por eso era normal en el oriente, todavía es una necesidad, llegar y ahí tener a alguien o lavarse los pies propiamente esa persona o había un sirviente, si la casa era pudiente, alguien que lavara los pies. Y Jesús, Él, no sé si estás entendiendo quién es Jesús, el nombre que está por sobre todo, el Rey de y Señor de, lavando los pies a 12 cabezones, peliones groseros que están aprendiendo a hacer las cosas por el Señor. Es ver la humildad bíblica, cómo te da gozo. Es la clave que hoy quiero que veamos, porque la humildad es saber quién soy y hacer algo sencillo, algo que para otros pueda ser bajo, pero yo lo hago sin que me afecte, sin que me rompa, sin que me disminuya nada. No tengas mayor concepto de ti que el que debes de tener, dice la Escritura, porque hay felicidad duradera cuando piensas así. Yo sé quién soy y no se me quita nada al tratarte a ti como mayor que yo. ¿Sabes? Ahí se mantiene una felicidad duradera. Pero cuando ando midiendo importancias en la casa, cuando ando midiendo niveles en el trabajo, cuando estoy midiendo potestades, unciones en el ministerio, nunca voy a tener una felicidad que dure. Porque la comparación constante siempre ha sido perjudicial.
Compárate con tu yo mismo del año pasado. Más nadie, ni más nada. Y verás cómo Dios hace lo único y especial contigo. Amén. La primera clave entonces sería: revisa tu postura. Escríbelo. Para recuperar el gozo, lo primero que debo hacer es revisar mi posición. ¿Cuánto has visto un adolescente, un preadolescente cuando le vas a dar una instrucción? Cuando en medio de algo le quieres limpiar los pies, emocionalmente, hablando, espiritualmente, y cruza los brazos y a la posición es de resistencia. ¿Cómo va a recibir la instrucción y el gozo que eso trae? Revisa tu posición, porque la humildad es la puerta por la que entra la alegría. La humildad, el tener claridad en eso. Piensa que cuando pierdes el gozo, primero debes revisar cuál es mi posición en esa circunstancia. ¿Qué posición estoy tomando ante el consejo que me acaba de dar mi papá, mi líder, mi esposo si eres casada? Una instrucción que me acaban de dar porque me aman. ¿Qué posición estoy tomando? ¿Una posición que se resiste? ¿Una posición que dice, yo estoy por encima, no estoy de acuerdo? ¿O yo estoy muy por debajo? Porque la posición va a determinar si se mantiene, le da entrada a la alegría de regreso o no. Oído, la humildad solo le abre la puerta para que la alegría vuelva a entrar. Y vamos a dar esos pequeños pasos para avanzar. Yo leí una vez algo muy hermoso que dice C.S. Lewis, donde dice que no se trata de pensar menos de ti, debes pensar de ti, pero es pensar menos en ti. Porque dice, sin egoísmo, haciendo las cosas con humildad, sin egoísmo. Y recuerda que cuando haces algo, cuando haces que la vida gire solo en torno a ti, la alegría se desaparece. Escribe esto: cuando yo hago que la vida solo gire en torno a mí, la alegría va a ir desapareciendo. Debo hacer vivir de una forma que la vida gire desde mí hacia otros. Y voy a ver cómo avanzo. Esto de la postura es clave. La postura comunica. Cuando damos cursos de oratoria lo enseñamos. No puedes dar un mensaje muy inspirador, pero si tu actitud y tu postura no la acompaña, no conecta. Igualmente pasa cuando en la postura que tengo ante una circunstancia, para que la verdadera alegría se recupere. Entonces, cuando tu alegría baje, cuando tu alegría sientas que disminuye en tu vida, es una buena oportunidad para tomar tu postura y preguntarte: ¿mi vida se ha vuelto solo en torno a mí? Y por eso será que no siento alegría, porque eso se llama vacío, cuando solo es hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y va creando un abismo cada vez mayor. Cuídate de eso. Por eso quiero que avancemos con los indicadores de humildad. Alguien que vive en humildad tiene mínimo estos indicadores. 1, se ríe de sí mismo. ¿Sabe? No busca aparentar nada. Se relaja, bromea de sus propias imperfecciones, porque no está buscando aparentar, no está buscando demostrar. Mira, eso es clave. Se ríen de sí mismos. Lo segundo, admiten rápido cuando se equivocan, cuando fallan. Una persona que no es humilde, ante una falla que ve o otra persona le hace ver, lo que hace es defenderse como gato boca arriba. Y no recibe y no admite rápido: mira, fui yo, me equivoqué. Porque falta humildad. Y es un indicador, porque no esconden sus errores, sino que buscan mejorar, sanar, crecer. Y si vives ocultando o defendiéndote todo el tiempo, vivirás vacío. Tú no fuiste llamado para vivir todo el tiempo defendiéndote y ocultando mis fallas y lo que me avergüenza. Porque el que vive así va a terminar siempre vacío. Es una vida transparente, una vida humilde, que admite rápido cuando falla. A ver, ¿no es cierto que los matrimonios funcionan mejor cuando las parejas admiten que fallan? ¿No es cierto cuando hay suficiente humildad entre un padre y un hijo en la familia, cuando admiten que fallan? ¿No es cierto que un equipo funciona mejor cuando entre ellos admiten sus fallas? Pero cuando no hay eso,
ahí no hay falta de humildad, viene resistencia, contiendas, dificultades. Te pregunto, hombre, te pregunto, mujer, aquí, ¿cómo te ven en la casa? ¿Alguien que se ríe de sí mismo? ¿Alguien que pueda admitir rápido sus fallas? ¿O que vive defendiéndose como gato boca arriba? Vive como todo el tiempo como el puñal entre los dientes, guerreando. Es admitir rápido tu falla. ¿Qué tal celebrar el éxito de otros? Eso es humildad. El no saber que el éxito de otros a ti no te quita nada. Es entender que puedo aplaudir a otros porque es como tratarlos como mayor que yo, sin yo perder nada. Admitirlo, celebrar ese logro, porque sé quién soy y sé quién es Dios y sé quién es esa persona. Porque cuando celebro el éxito de otros, les estoy tratando con mayor importancia. La cuarta ya lo hemos dicho, no aparentan ni fingen. No tienen que ser una persona aquí y otra allá. Eso te roba la alegría. Es entender que si hay modificación de conducta dependiendo de dónde esté, pero sin perder mi esencia, la principal, de hijo de Dios. Un fuerte aplauso a los hijos de Dios. El quinto me encanta, del indicador. Son vulnerables. Mira, vulnerable no es ser débil. Vulnerable es ser lo suficientemente fuerte en el espíritu, es estar lo suficientemente centrado para poder decir, mira, no sé. Vulnerabilidad con esas personas con las que vivo, con esas personas con las que sirvo a Dios, con esas personas con las que trabajo, suena así. Mira, no lo sé. Eso es vulnerabilidad. Suena así. Fallé. Perdóname. ¿Desde cuándo estas tres cosas no se escuchan en tu casa desde tu boca? No lo sé. Mira, yo fallé. Perdóname. Así suena la vulnerabilidad. Y una persona humilde no es que vive todo el tiempo recreándose en su error o lamentando sus caídas, pero sí tiene una vista centrada que puede ser vulnerable y avanzar. En resumen, esta primera clave, Pablo básicamente está diciendo, cuando eres humilde, experimentarás mayor alegría en la vida. Cuando eres humilde. Sigamos leyendo Filipenses capítulo 2 para ir a la segunda clave. Dicen el 6 y 7 en los versículos, quien siendo por naturaleza Dios, se refiere a Jesús, no consideró el ser igual a Dios como algo de qué aferrarse. Yo soy Dios y de aquí nadie me mueve. Por el contrario, se rebajó obligadamente, voluntariamente, nadie lo obligó, tomando la naturaleza de siervo. Y esto nos da cabida a la segunda clave, pero refuerza también la primera. Aquí vemos cómo la primera clave sobre la postura de Jesús la tiene clara. Provengo de Dios, soy Dios. Pero también nos lleva a la segunda clave, que aquí Pablo está exaltando la humildad de Jesús, pero la segunda clave que tiene que ver que cuando servimos a otros, se va recuperando la alegría. Cuando servimos a otros, anclado en la humildad, se va recuperando la alegría por la vida. Por eso escribe esa segunda clave. Sirve voluntariamente, no con coacción. Hablábamos que servir a Dios no desde el deber, desde la deuda. Se lo debo a Dios porque pagó por mí en el Calvario, porque resucitó, porque me dio un carro, porque me dio una familia. No es desde la deuda, porque es por gracia. Es servir a Dios desde el deleite. Señor, te doy de mi tiempo, de mis tesoros, de mi talento, no porque debo, sino porque puedo y porque quiero. ¿Ves la diferencia? Y es vivir de esa forma, porque la alegría regresa cuando sirves a alguien más, porque estás rompiendo con ese ego. Incluso, no solo Jesús se hizo siervo, sino que fue un siervo. ¿Recuerdas cuando limpió los pies de los discípulos? Cuando él dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir, yo no vine a ser servido. Servir no te quita valor, te recuerda de quién eres y por qué vives. Servir con gusto, estoy hablando,
Servir desde el agradecimiento, desde el deleite. Lo que haces que suceda para otros, Dios lo hace que suceda para ti. Escribe eso. Lo que haces que suceda para otros es servicio. Dios hará que suceda para ti. Por ejemplo, necesitas ánimo, ve y anima a otros para que veas cómo tu ánimo se recobra. Necesitas oración, oras por otros. Te está trancando la oración en el privado, a solas con Dios, ora por otros y verás cómo se recupera. Necesitas provisión, bendice a alguien en necesidad y verás cómo Dios hace por ti eso que haces por otros. Veamos entonces las características de un siervo verdadero, porque servir voluntariamente hace que se recupere la alegría. Un siervo se sacrifica. Escúchame, nadie puede servir a Dios sin sacrificar nada. Jesús mismo vino a servir y ¿qué sacrificó? Su estatus en el trono de los cielos. El poder pasar por dolor, sacrificio vivo. Y hay una lucha, un malentendimiento sobre el sacrificio. Mira, el sacrificio es de altar, es necesario. Un sacrificio con fe, con balance. Pero no es que el sacrificio te perdona pecados. Cristo ya pagó un solo sacrificio para el perdón de todos nosotros. Pero el servir a Dios significa que tengo que sacrificar tiempo, sueño, trabajo, dedicación. Porque un sirviente está dispuesto a sacrificarse porque el sacrificio es la moneda que no se devalúa del reino de Dios. Es una moneda. Y hago un alto en esta enseñanza para tomar como ejemplo los servidores de esta casa, quienes para poder nosotros estar aquí en confort, todo esto, llegamos a las 9, 8:30 directo al servicio. Ellos llegaron primero y son los últimos que se van. Hoy a las 6 de la mañana un equipo vino aquí a la cocina, preparó unas arepas, las rellenó para darle a los que están desde temprano haciendo cosas. Limpiaron el patio, el baño, atienden los niños, preparan todo, afinan instrumentos, ensayan desde ayer, hacen tantas cosas. Por eso quiero, en el nombre del Señor, agradecer a todos los servidores de esta casa con un fuerte aplauso. Que Dios les bendiga. Lo que hacen vale. Los que se apartan a atender a preadolescentes y sembrar semilla de palabra de Dios bajo una mata por ahora, vale la pena, pero es servir voluntariamente, desde el deleite. Eso te devuelve el gozo por la vida. Si estabas sirviendo con contaminación, hoy el Señor purifica tu corazón de servicio. Y si necesitas servir, a Dios no solo se le sirve en el templo o en los linderos de esta eclesía. A Dios se le sirve todo el tiempo, 24/7, en la casa, en mi trabajo, inquiriendo los asuntos del templo también. Pero debes recuperar ese gozo por la alegría. Característica de siervo: Jesús sirvió a un leproso, sirvió a los hambrientos, sirvió a los encarcelados, sirvió a otros. Ves a Pablo, hizo lo mismo. Ves a Pedro, hizo lo mismo. Y sus cartas llenas de gozo, porque el servir a Dios hace que se recupere la alegría. Háblale a alguien, dile: si sirves, vendrá la alegría mayor. Dile. Segunda característica: mira con compasión. Un verdadero servidor percibe el dolor de otros. Escúchame, un verdadero servidor percibe el dolor de otros y se acerca a ese adolorido. No huye de él. ¿Ves a Jesús? Nuestro ejemplo. Vio a alguien con necesidad y no volteó la cara, fue hacia la necesidad. Un verdadero servidor tiene esa característica, mira con compasión. Por eso el llamado es aquí, en medio de la coinonía que aparece entre hermanos al salir. Ves a alguien en necesidad, acércate, algo anímico, una palabra, algo que necesite, material. Si tienes, podemos ayudar en el nombre de Jesús. Mira, los siervos son fieles, visibles o no visibles. Fieles que no le falla a quien lo llamó, al Señor. Lo vean o no lo vean. Y eso te devuelve el gozo. Pero cuando solamente sirvo bien, cuando me ven, pero cuando no, estoy sospechoso, estoy creando un umbral en donde llegan los ladrones de la alegría. Es servir al Señor siendo fiel, me vean o no. Y otro es enseñable.
Un siervo es un discípulo constante, no un creyente estancado. Es una persona que se deja enseñar, aún por los que no tienen el título que tú tienes en la congregación, en el trabajo o en la casa. Un papá, una mamá, un hermano mayor en casa puede dejarse enseñar por el menor si viene con la potencia que trae la palabra del Señor, pero hace falta un corazón enseñable. Revisa, ¿qué característica de esta me falta potenciar? ¿Me falta ajustar? ¿Me falta desarrollar? ¿O cuál debo seguir haciendo crecer? Por eso agradecemos a los servidores de la casa que han hecho un trabajo maravilloso y están inspirando a otros con eso. Sigamos con este vuelo rasante sobre Filipenses capítulo 2 para ir a la tercera clave. Dice en el verso 12 y 13, como han obedecido siempre, ¿cómo obedecieron? No a veces, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Mira, nos deja saber aquí que la obediencia a Dios activa en nosotros el gozo. Cuando usted obedece a Dios siempre, no a veces, sino siempre, vas a ver cómo el Espíritu Santo te ayuda a producir ese fruto llamado gozo. Mira, a veces el Espíritu Santo provoca en ti un deseo bueno, una acción, pero me resisto y no la hago. Y por eso no llega el gozo. Pero cuando obedezco, cuando lo hago, sabes, la alegría vuelve a nuestra vida. No solamente es la satisfacción del deber cumplido, sino que llega el gozo a tu corazón cuando obedezco siempre. Por eso, mis hermanos, la tercera clave tiene que ver con esto. Obedece plenamente, porque la obediencia parcial es desobediencia. Yo voy un poco más allá. Incluso la obediencia retardada es casi desobediencia. Obedezco, pero antes protesto, antes discrimino, me quejo y después lo termino haciendo. ¿Sabe? Es una inmadurez que no permite que la alegría se disfrute. Obedece plenamente y verás cómo el gozo se recupera. Si agradezco a Dios a veces y a veces no, ¿soy obediente? Pregunto. No. Y no se trata, Dios te está llamando a ser de esos que obedece a Dios a veces, a obedecerlo plenamente. Para que veas cómo el gozo es perdurable. La alegría emana de ti. Entonces, yo he observado esto en cuanto a la obediencia plena. Cuando el Espíritu Santo produce en ti el deseo, ¿verdad? La inquietud de hacer aquello que honra a Dios y que bendice a otros, pero te resistes, ¿sabes qué pasa? Esa voz se va apagando dentro de ti. ¿Entiendes eso? Cuando el Espíritu Santo coloca una carga en tu corazón, coloca un deseo, una acción, tanto el querer como el hacer, pero yo me resisto, le busco excusas para no hacerlo, de a poco la voz del Señor se va haciendo más imperceptible. Pero cada vez, caso contrario, que yo sé que el Espíritu Santo me inquietó para pedir perdón a mi esposa, para hacer algo por alguien, para moverme en fe y obedezco, esa voz se hará cada vez más audible, se hará cada vez más clara en mi corazón, porque se fortalece en la obediencia y hacer lo que Dios quiere siempre terminará en gozo eterno y terrenal. Mira, si el Espíritu Santo da una capacidad, te da un don, te da una capacidad, una habilidad, y no obedeces en desarrollarla, ¿sabes qué va a pasar con esa capacidad? Se irá disminuyendo, se irá debilitando hasta que desaparece. Así que obedece en el nombre del Señor. Eso que Dios te ha dado para comunicar a otros, tu historia que tiene valor, tus dones, tus talentos, tu seriedad en seguirle y servirle. Dios ya te ha dicho cosas por las cuales estás orando, pero sabes, quiero decirte hoy, ya Dios te ha dicho cosas por las que has estado orando. No necesitas confirmación, necesitas obedecer. Amén. Sí, ya has orado.
ya te has conectado con otros, ya no necesitas confirmación. Necesitas obedecer plenamente y verás la respuesta del Señor. Confía y obedece, porque no hay otra manera de ser feliz en Cristo. ¿Escuchaste eso? Confía y obedece, porque no hay otra forma de ser feliz en Cristo. Fuera de Él podrás aparentar ser feliz, muchos likes en tus redes, pero vivirás vacío. Vivirás en un abismo, como cayendo constantemente en algo sin fondo. Por eso el Señor nos estabiliza. El conocimiento solo no transforma, pero el conocimiento, cuando lo obedezco, sí transforma. ¿Cuántos lo entienden? Puedes conocer mucha palabra, pero si no la obedezco, no me transforma. Pero cuando conozco esa palabra y la obedezco, existe algo llamado transformación. Que hay un cambio de forma en mi mente, en mi corazón, en mi vida, en mi familia, y viene de adentro hacia afuera, hacia todo lo que alcanza mi mano, hacia todo lo que hago. ¿Cuántos me están entendiendo? Gracias a Dios por eso. Mira, Jesús no busca que sepas más, busca que creas más. Y creer se demuestra cuando obedezco. Escucha, Jesús no busca que sepas más. Él busca que obedezcas más y mejor. Porque cuando vivo lo que Dios dice, ahí es donde se encuentra la alegría. Cuando tú vives lo que Dios dice, no cuando solo sabes lo que Dios dice. Cuando tú vives lo que Dios dice, ahí está la verdadera alegría por la vida. Mira, estamos hablando de eso. 3 claves llevamos hasta ahora para recuperar de poco a poco la alegría. Permíteme recordarlo. 1, revisa tu postura. 2, ese revisa tu postura tiene que ver qué posición tengo hoy ante la vida. Como alguien que se cree más que los demás, como alguien que dice no te felicito, no te llamo, no te conecto, no me conecto contigo, no te llamo, no busco esa unión contigo porque equivocadamente estoy pensando yo soy mayor que tú, yo soy mejor que tú. Revisa tu postura. O equivocadamente vives con un sentido de inferioridad constante que Dios no te ha llamado a eso. Revisa tu postura, pero 2 tiene que ver con servir voluntariamente. Me encanta decirle esto a las mujeres. Mi hermana, aquí hay algo llamado púlpito o atril. El tuyo está en la cocina. Sonríe, que Dios te ama. Haga esas arepas con amor para que no se queme y tenga que voltearla, para que el hombre caiga en esa tentación y después hay que rasparla. Es echando broma. Pero vamos por los hombres también. No me miren así tan feos, mujeres. En la casa, sirve, hombre. Desde esa mesa servida, esa mujer tendió la mesa. Pero ¿quién la va a bendecir? Si Dios te dio el sacerdocio a ti. ¿Quién va a decir, mira, principio de casa, fuera dispositivos, aquí nos miramos a la cara, oramos y agradecemos a Dios por su provisión? Ejerce tu sacerdocio. ¿Quién se va a sentar y va a irrumpir en la habitación de ese preadolescente, ese chamo, y se le va a sentar en la cama, que sienta el peso de tu cuerpo sentado ahí, mano en la rodilla? Vine a decirte que te amo y que cuentas conmigo, papá. Yo sé tus miedos, yo pasé por tu edad, pero así, mírale a los ojos, pero con una cara de amor. Vos contáis conmigo y vos lo sabéis. ¿Qué te interrumpe hacer eso? ¿Qué te detiene en no conectar y aprovechar? Hey, vamos a cortarnos el pelo juntos. Yo me haría la barba con Jesús Daniel, que viene por ahí, mientras él se corta el cabello. Vamos a echar gasolina. Vamos, pero no deje ese muchacho enclavizado ahí con el TikTok y con las cosas estas, los jueguitos. Vamos, montate, comparte conmigo mesa y camino. Y empecemos a crear una conexión, no que cada vez ese corazón esté más alejado de mi corazón. Pero entender que debo servir voluntariamente en la casa, en mi trabajo y en el altar, en el templo, en los asuntos de la obra de Dios. Obedecer plenamente, lo acabamos de hablar. Y quiero que vayamos a la 4ª clave, pero que la veamos primero reflejada en Filipenses 2, 14 y 15. Hagan todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Está hablando de que hagan todo, pero ¿de qué forma?
sin queja y contienda. Otra vez, como si hubiesen leído conmigo. Dice que hagamos las cosas, pero ¿de qué forma? Eso dice la palabra de Dios. Sin quejas, vive, actúa, muévete, pero sin quejas. ¿Por qué? Porque la queja hace que no puedas recuperar el gozo. No es que no la consigo, es que yo no la puedo recuperar porque abundo en quejas. Y el que abunda en quejas, abunda en contiendas, abunda en recriminaciones y murmuraciones. La queja distorsiona la visión, es decir, no te deja ver las respuestas y las salidas, porque la queja está enfocada en el yoísmo, en el egocentrismo. Papá, mamá, ¿cómo será que te ven tus hijos en la casa? ¿Como alguien que solo se queja? ¿Como alguien que solo contiende? ¿Que todo es un reclamo? ¿Que todo es un reproche? Porque si te ven así, ellos van a ser así cuando sean adultos. Uno, no hay gozo en la casa. Y dos, eso no quiere decir que no dejes de corregir desde el amor. Eso no quiere decir que no dejes de colocar principios valiosos. Estoy hablando de que debe haber alguien que abunda en la casa, que abunda en ese ministerio, en ese trabajo. ¿Y quién lo va a instaurar? Dejas de brillar con la luz de Cristo cuando abundas en quejas. La queja empobrece, el agradecimiento enriquece. Y no estoy hablando de dinero. Nada más. La queja empobrece el espíritu. La queja empobrece las emociones. Debilita lo que te sostiene, el fundamento estable. Pero el agradecimiento, la bendición en Dios fortalece todo lo que llevas por dentro. Por eso escúchame, dejas de brillar con la luz de Cristo para querer brillar con tu propia luz cuando abundas en quejas y en contiendas. ¿Contiendas qué es? Esto es lo que tú dices, enseguida te paro algo al frente. Contraparte a eso. Tiene un corazón enseñable y vivo como una resistencia todo el tiempo. Hey, tranquilo, suelta, que usted le pertenece al Señor, amén. La cuarta clave, y escribe esta en mayúscula, la subrayas, le pones corazoncito a los lados, la resaltas, no sé, pero es esta. Elige tu actitud. Elige tu actitud. Lo que sale de tu boca revela la actitud con la que vives. Elige la actitud, hermano, hermana. Mira, la actitud es tu decisión. No existe tal cosa, tengo esta actitud por ella. Tengo esta actitud por él. No. Uno, es una mentira del diablo que te has creído. Dos, es una excusa barata. Porque, ¿sabes? La palabra enseña que esa actitud yo la elijo. Yo elijo cómo responder a lo que él hizo, a lo que ella hizo. Yo elijo responder a esa circunstancia. Yo elijo cómo accionar. Y ese es el poder que Dios nos ha dado y muy poco utilizamos. Mira, tu actitud está determinada por tu diálogo interno, por tu monólogo aquí y aquí, lo que te dices internamente. ¿Cómo está eso que te dices constantemente a ti? ¿Sabes que la persona con la que más tú hablas es contigo? ¿Y cómo está tu diálogo interno? Porque la actitud correcta no comienza en lo que sale de tu boca. La actitud correcta o la actitud como sea, se gesta en tu diálogo interno. Aprende a elegir los pensamientos, porque el que cambia la manera de pensar, cambia su manera de vivir. El que cambia la actitud, le mejorarán muchas cosas en la vida. Amén. ¿Y qué nos está robando la alegría? Que no estamos eligiendo la actitud, que estamos dejando que la actitud del ambiente sea lo que yo sienta, sin filtros, que la actitud de lo que hicieron terceros, de lo que hicieron otros, me afecte a mí. Y no es Dios quien está fallando, créanme. Soy yo quien estoy fallando en seguirle como un discípulo genuino, un discípulo verdadero. Mira, recuerdo al pueblo de Israel cuando iba de camino a la tierra prometida. Israel en ese entonces murmuró en las tiendas, cayó en murmuración y contienda, y por eso perdió una generación, perdió la promesa de entrar en la tierra prometida. Ustedes no entrarán, busca ese contexto. Y la razón, aunque hayan varias, la marcada, la central fue que murmuraron, que abundaban en contienda. Otra vez vamos a comer el maná del cielo. No hubiésemos quedado en Egipto comiendo las cebollas podridas que estaban allá.
Estás viendo a Dios como columna de fuego que te alumbra en la noche. Estás viendo a Dios como nube que te cubre del solazo para avanzar. Estás viendo cómo cae maná del cielo y todavía me quejo. ¿Conoce gente así? Sonríe que Cristo le ama. ¿Ah? Hey, pon tu mano derecha en el pecho. Vamos. Y te vas a dar palma y te decís, deja de ser así. Vamos, deja de quejarte. Yo sé que tenías ganas de darle 2 o 3 a que tengas. No, es para ti. Aquí primero, aquí. Yo sé que uno hizo así, pero se le fue aquí. Mira, tus quejas comienzan en tu diálogo interno. Trabaja ahí. Trabaja a diario en tu diálogo interno. Necesitas una actitud que conecte bien con Dios y con otros para poder recuperar la alegría, la fe que perdura, la felicidad que permanece, y verás a Dios obrar. Mira, si crees en Dios, tienes el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios te ayuda a saber que puedes elegir un espíritu de fe. Puedes elegir un espíritu con E minúscula. Si tienes el Espíritu Santo, que es ese espíritu con E mayúscula en la Biblia, tú puedes elegir el espíritu personal que conecta con tu actitud. El espíritu de fe. Puedes elegir un espíritu de alegría y un espíritu de esperanza. ¿Qué es un espíritu de fe? En medio de la adversidad tú dices, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Tú puedes decir con fe, sabes, no estoy viendo lo que quiero, no estoy viendo lo que necesito, pero sé que Dios está tramando algo. Sé que Dios está en control. La canción que cantábamos, porque tú sigues siendo Dios. Yo sé que tú sigues estando en el trono. Es decir, tú tienes la última palabra. Tú eliges cuál es tu actitud. Una actitud de alegría. ¿Sabes? Que puedas ver el brillo del día. Que puedas ver la oportunidad nueva que se te acaba de dispensar. Con salud, con respiración, con gente que te ama, con gente que quiere tu bien. Hey, mírame. Si estás aquí, tienes tiempo caminando con Cristo, te aseguro que tienes mínimo a 2 personas orando por ti. Hombre, deja ese corazón endurecido de peleas y contiendas. Bajo tu techo, al menos hay uno orando por ti. Hay un chamito que se arrodilla. Hay una niñita que se sienta y dice, Dios, ayuda a mi papá. Lo veo amargado, lo veo triste. Aunque no te lo digan, esos chamos, mujer, están orando por ti. Dios, que mami me mire más a mí que al teléfono. ¿Sabes cómo lo sé? Porque lo han expresado en tiempos de grupos pequeños, cuando están los niños abriendo su corazón. ¿Cuál es tu oración? Pero elige la actitud que tengo. Elige un espíritu de esperanza. Es decir, a alguien, tranquilo, todo va a estar bien porque le pertenecemos al Señor. Tenemos vida eterna. Si tú no te ministras esperanza, ¿quién lo va a hacer por ti? Si tú no te hablas a ti como Dios quiere, elige y elige y elige pronto. Cierro esta entrega con esto. Un recordatorio. Recuerda que la fuente de la alegría es Jesús. Él dio su vida en la cruz y Él resucitó al tercer día para darnos vida en abundancia. Recuérdalo todos los días. Yo quiero que entiendas esto, lo que Pablo dice en toda su carta, se comprime en esto. El gozo no depende de las circunstancias, y yo le agregaría, al menos que tú se lo permitas. El gozo depende de una relación viva con Jesús, con ese que lavó los pies, con ese que quiere lavar tus pies llenos de humus, que quiere secártelos, y mientras lo hace, ora por tus pasos, ora por tus decisiones, intercede por ti. El regalo más grande que Dios me ha dado es Jesús. ¿También es el tuyo? El regalo que Dios más grande te ha dado es todo lo que Jesús es y significa en la vida y en la historia. Todo lo que Dios es, Salvador, siendo Dios, se hizo hombre como tú y como yo.
para darnos el camino, la verdad y la vida, el gozo por la vida. Quiero hablarle a personas en transmisión y aquí que han pensado en hacerse daño, que han pensado en quitarse la vida porque creen que apagarla. ¿Sabe que hay una filosofía hueca en este tiempo alcanzando a los más jóvenes y personas desesperadas? Apágate y ya. Debes entender que no es así. El espíritu va a algún lugar o de eterno tormento o en la presencia misma del Señor. Y es aquí en el gozo de la vida. Por eso el mejor regalo, tu mejor activo de vida es una relación viva con Jesús, con Jesucristo el Señor. Él es el Rey. Pero pregunto, ¿es tu Rey? ¿Es tu Señor? Tengo suficiente hombría para decirle, te pertenezco, te necesito. Y hoy el llamado es a eso. La tarea de esta semana para que oremos. ¿Cómo te fue en la de la semana pasada? Espero que hayas leído Filipenses 1 y que puedas leer esta semana Filipenses 2 a detalle. ¿Sabes? Yo lo hice. Cada día anoté algo que agradecía diferente del día anterior y declaraba con mi boca 2 o 3 veces: puedo confiar en Dios porque Dios es completamente confiable. Pero ¿qué tal si avanzamos en esta serie con esta? Esta semana, ¿cuándo lo vamos a hacer? Sirve voluntariamente a alguien esta semana que ni siquiera sepa que estás sirviendo, que estás cumpliendo una tarea, que te estás ejercitando. Hazlo voluntariamente. Practica esto. 0 quejas. Va a ser una campaña que vamos a hacer ahora. Hashtag 0 quejas. Durante 24 horas. Dios mío, pastor, me irán a poner mamá rotirro en la boca. Pero es que si ya quejaste en tu diálogo interno, ya rodaste de mano, ¿sí o no? 0 quejas por 24 horas. Incluso hay gente que se queja dormido. Está soñando y se está quejando. Ya va, hermano. ¿Ah? Por eso 24 horas. Mira, la Biblia dice que así como yo me acuesto, así dormiré. Entonces duérmete sin quejas para que puedas soñar sin quejas. Y tercero, obedece plenamente en un área donde Dios ya te ha hablado. Vamos, ¿qué es lo más último, lo inmediato que Dios te ha hablado? Rebúscalo en tus notas, en tu corazón, y ve y obedece plenamente. Pide perdón por el retardo. Pide perdón por la indiferencia. Pero ve y obedece plenamente, valientemente, radicalmente. Hazlo y verás cómo esta semana verás puntos de crecimiento. ¿Puedes ponerte de pie conmigo para orar? Ora conmigo con respecto a esto, con respecto a esa alegría que se había perdido, pero hoy el Señor hace que la recuperes. Hay una parte en la Escritura donde la Biblia dice que el Señor vino, entre tantas cosas, a recuperar lo que se había perdido. Y claramente habla en ese contexto que se había perdido una relación viva, genuina, directa entre el creador del universo y su obra maestra, el ser humano. Y Jesús vino a recuperar eso que se había perdido por el pecado original y luego por las religiosidades y legalismo. Pero el Señor, si ha llegado a tu vida, es para recuperar todo lo que se había perdido, incluyendo el gozo y la alegría por vivir. Amén. Quiero que ores conmigo. Junta tus manos en señal de reverencia, en señal de: Señor, me centro en ti. Y ora conmigo. Señor Jesús, muchísimas gracias. Señor Jesús, reconozco que se ha disipado mi fe y mi alegría por la vida, por tantas cosas, por los espinos de las ansiedades y los afanes de este tiempo, por no detenerme a valorar lo que realmente importa, sino estar persiguiendo vanidades. Pero hoy, Señor, con humildad reconozco que mis pies están llenos de humus, están llenos de tierras del camino, Señor, y te digo sí, lávame los pies. Purifícame completo, Señor. Puedo venir a ti con mis cargas.
Puedo venir a ti con mis pecados, con mi dolor, con mis fallas, pero sabiendo que tú, Padre, me amas, me abrazas y me restauras. Señor, digo sí para recuperar el gozo, revisando mi postura. No tendré más una postura de supervivencia extrema, sino una vida anclada a ti. Padre, hoy reconozco que debo servir voluntariamente desde la casa, en mi lugar de trabajo, en el templo, en tu obra, pero voy a servir con el corazón correcto. Señor, obedeceré completo, no parcial. Vamos, Dios mira corazones en medio de una oración de fe. Dile: Señor, tú lo conoces todo, sabes que estaba siendo bueno, eligiendo en qué obedecerte, pero hoy no. Hoy digo sí a tu voluntad, digo sí a tu verdad. Buscaré algo que me has hablado y obedeceré completamente. Señor, voy a elegir mi actitud. Elijo una actitud de fe, elijo una actitud de esperanza, elijo tener un espíritu de alegría, un espíritu de gozo, y tendré centinelas contra los ladrones de la alegría. Señor, en este momento te pido que el Espíritu Santo me llene. Escúchame, tú te estás llenando de algo, porque la Biblia dice que somos vasos de barro. ¿De qué te estás llenando? No te puedes llenar de Dios si primero no te vacías en Él. Vacíate en este momento, en esta oración simple. Dile: Señor, vacío mi vida delante de ti, pero para que me llenes de tu presencia, me llenes de tu amor, lléname de tu espíritu. Dile: Señor, mis manos con las que hablo, con las que trabajo, con las que sirvo, con las que produzco, son tuyas, Señor. Mi vida, mi corazón es tuyo, Padre. Ayúdame a avanzar. Te doy la gloria, te doy las gracias. Vamos, termina esta oración agradeciendo. Dile: gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor, por hacerte cercano hoy. No viviré más felices pero vacíos. Viviré felices pero lleno en ti, con una felicidad que perdure. Te doy gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un aplauso